Bienvenido. Antes de iniciar, quiero solicitar que todos nos pongamos de pie. Ya les digo por qué. Hace unos días, en las carreteras de nuestro país, un exalumno nuestro, José Fernando Potosí, ingresó en el 2006 como médico general, como pediatra en el 2011, natural de Pasto, y había vuelto a su región a trabajar como médico pediatra en el Hospital Infantil de Los Ángeles. Murió víctima de la violencia que aún no cesa en nuestro país. Dedico esta charla magistral a él en honor a que lo tuve en mis aulas y que ahora nos abandona porque este país se ha especializado en frustrar sueños. Muchas gracias. La charla que ustedes van a oír hoy hace parte de un programa que el doctor Caminos gestó desde hace ya muchos años, décadas quizás, casi más de 16 años. Y es el interés de enseñar a nuestros futuros médicos clínicos los fundamentos básicos de la medicina, las avenidas, las rutas que tiene la investigación, para que como médicos hablemos con más fundamento. ¿Por qué pues, esta difusión? Y pues ahí se lo debo a todos los médicos de mi promoción, quienes interesados por el tema, después de un domingo de esos en que nos reunimos todos a través de las distancias, pues les dije, voy a hablar del nuevo coronavirus en el contexto de este curso de biología molecular. Entonces, pues todos muy ávidos me dijeron, ¿y por qué no lo difunden? Todos querían estar, pero como era imposible, pues alguien dijo, pues con la tecnología actual, pues se puede. Agradezco a los que están aquí hoy presentes y la idea es difundirlo por los sistemas de comunicación actual, pues que llegue a muchos lados, que trascienda las fronteras. Aspectos básicos clínicos del nuevo coronavirus SARS, que ya ha cambiado de nombre. Ya a COVID-19 traduce como enfermedad infecciosa producida por un coronavirus en el año 19, pero ya al virus lo llaman SARS, coronavirus 2. SARS por síndrome agudo respiratorio severo. Veamos cómo inicia todo, porque una de las cosas y los retos que nos planteamos los profesores de las áreas básicas es que se hile entre lo básico y lo clínico. Entonces, ustedes se han planteado cómo funciona un estornudo o un acceso de tos. Para eso pues necesitamos una cámara especial que nos dé una velocidad de 1.000.000 de exposiciones por segundo. Claro, eso lo tiene el Instituto Massachusetts de Investigaciones en Boston,
Y pues hay una matemática de origen quizá indio o ancestros indios quien nos permite ver este juego no de luces, sino de aerosoles y gotas que se expelen mediante un acceso de tos o mediante un estornudo. ¿Cuánto avanzan estas gotas? Muchas veces nos planteamos que como son de diferente tamaño, pues el tiro para oro que ustedes ven que tiene diferentes alcances. Si es un estornudo alcanza 8 metros, si son gotas producidas por las dos que son más gruesas, alcanza 6. ¿Y cómo se mantiene? Pues se mantiene por condiciones de humedad, temperatura, grado de muchedumbre que se junte la ventilación. O sea, aquí estamos en el lugar perfecto para el inicio de un brote epidémico. Ahora bien, pero sucede que hay procedimientos que hacemos como médicos que producen aerosoles, la intubación, los ventiladores, las nebulizaciones y, por qué no, la resección de un virus del papiloma humano que causa condilomas acuminados mediante métodos quirúrgicos, produce aerosoles. Y esos aerosoles pueden hacer que el médico pues adquiera un virus como este. Entonces, ahora bien, sucede que todas estas rutas de transmisión por virus respiratorios se han visto, y pues ahí usted ve que uno puede contaminar sus superficies. De hecho, algún patólogo saliendo de la facultad pues no me dio la mano porque tenía un problema respiratorio y entonces dijo, no lo quiero contaminar. Claro, hace parte aún de los mecanismos de transmisión de estos virus respiratorios. O puede ser por gotitas. Y esas gotas, pues uno las puede difundir, diseminar al hablar, al estar con personas a cierta distancia, disemina el virus. O los aerosoles, que ya vimos que se producen mediante el estornudo y la tos. Pero bien, ¿qué evidencia hay para coronavirus y qué estudios se han hecho? En esta misma publicación, pues aquí se pierden desgraciadamente pues, las referencias a cada una de las diapositivas. Vemos que cualquiera de esas vías, contacto, gotas o aerosoles, ha sido vinculada a la infección por virus relacionados, pero clínicamente muy parecidos, el SARS, el síndrome respiratorio severo, que causó un brote importante en el 2002, y el MERS, que es otra infección respiratoria adquirida en el Oriente Medio y que se empezó a presentar desde el 2012 y que todavía sigue presentando casos. La mortalidad en el caso de SARS 10%, en el caso de MERS 34.7%. Y aquí ustedes ven, ya, publicaciones importantes pues hablan y hacen referencia a esa manera de transmisión tanto del virus SARS como del virus MERS. Pero sucede que dentro de ese contexto, cuando uno se infecta, hay personas que se comportan como supertransmisores. Y estos supertransmisores son personas que eliminan más virus. Y al eliminar más virus, pues ellos pueden infectar a más personas. ¿Se acuerdan desde el punto de vista histórico la historia de María la Tifosa, que era una mujer inglesa que preparaba alimentos y que infectó a 51 personas dentro de las casas que trabajaba, y de ellas murieron 3, inclusive estuvo en la cárcel porque pensaban que ella envenenaba a sus patrones? Entonces hay varias posibilidades de convertirse en un supertransmisor para ver aspectos tanto del hospedero, es decir, asociados a factores fisiológicos, comportamientos o inmunológicos del hospedero. Hay factores asociados al patógeno, hay patógenos que son muy virulentos, y hay posibilidad de coinfecciones. La microbiota, de la cual se ha hablado tanto en los últimos tiempos, es uno de esos factores que favorece la proliferación de virus. En estudios experimentales en ratones, por ejemplo, si se le hace un tratamiento antibiótico a un ratón por vía oral y después se le administra virus polio, la replicación del virus polio es mayor en aquellos que no han recibido antibiótico.
es decir, como si hubiera una sinergia para la proliferación e inclusive para la patogénesis del virus polio por la presencia de bacterias. Y ustedes saben, todos tenemos algún grado de colonización del tracto respiratorio por flora microbiana. Pero también hay aspectos del medio ambiente. ¿Qué tan hacinados estamos? ¿Cómo estamos viviendo en estas ciudades? ¿Cómo somos transportados en estas ciudades? Son factores que juegan un papel importante. ¿Cómo estamos atendiendo a nivel de nuestros hospitales? ¿Cuáles son los mecanismos de protección que utilizamos? ¿Y cómo es la construcción, los sistemas de ventilación, los aires acondicionados que utilizamos en nuestras construcciones? Ahora bien, ¿a dónde va a llegar el virus? Para ello, y esto hace parte del texto de biología al cual se refería el profesor Caminos, estas ilustraciones pues, son propias y producto de casi ya 36 años de docencia, pues uno va como afinando las cosas y uno quiere transmitir el conocimiento de una manera más o menos clara para sus estudiantes. Entonces ustedes ven un epitelio cilíndrico, ciliado, que tiene uniones fuertes entre las células. Aquí hay un polo mucoso, hay un polo basal, aquí hay unas células de respuesta inmune innata o no específica que ustedes ven linfocitos B, macrófagos, polimorfos nucleares, células dendríticas, etc. Y otras especializadas en una respuesta adquirida, que es esa respuesta que nos da memoria inmunológica. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué se da lo uno o lo otro? Las infecciones que yo llamo localizadas a una mucosa, pues son infecciones que se replican en las células superficiales de esa mucosa respiratoria o gastrointestinal, pero siempre el virus que se produce sale a la luz respiratoria o a la luz intestinal. Entonces, de esa manera, pues el virus no va a estimular tanto al sistema inmune y esta parte de respuesta inmune adquirida puede ser muy pobre o de difícil adquisición o no de la amplitud necesaria. Pero los virus que van a nivel basal a las células y que hacen diseminación a través del sistema linfático, a través del sistema sanguíneo, van a estimular todo este conjunto de respuesta inmune específica, tanto celular como humoral. Entonces van a producir una respuesta inmune que a veces es tan poderosa que evita que tengamos reinfecciones por el mismo virus. Por eso es que funcionan cierto tipo de vacunas, porque una vez estimulado el sistema inmune mediante esos inmunógenos, produce una respuesta tan fuerte que una vez el virus aparezca como infección natural, pues la respuesta que se presenta a nivel sistémico es suficiente para contener la replicación del virus. Ahora bien, pero hay algo más. ¿Cómo se estimula ese sistema de defensa? Ese sistema de defensa se estimula desde el momento en que entra el primer virus a la primera célula. Es así de automático, así de rápido. En el curso de virología, pues yo le insisto a los estudiantes que cada virus tiene una manera particular de entrar a la célula e infectarla. Y para eso, pues hace procesos de pérdida de su estructura viral que exponen proteínas o ácidos nucleicos tanto al citosol como a sistemas de reconocimiento de patrones moleculares asociados al patógeno por medio de los TRR, que lleva a cabo pues todo este sistema de señalización, que hay unas proteínas que reconocen los patrones moleculares, que hay unas proteínas adaptadoras, que hay factores de transcripción que se llaman factores nucleares de transcripción. Los más importantes, los más descritos son los 3 y los 7. ¿Y qué va a hacer eso? Que esa información va al núcleo de la célula. Y en el núcleo de la célula se van a activar o a regular la expresión de algunos genes, entre ellos genes que codifican para
interferón, genes que codifican para interleucinas, y ya todas estas señales de alarma pues pueden producir inclusive interferón de tipo 1 por esta célula infectada, que va y actúa sobre otras células para evitar, mediante dos mecanismos, la síntesis de proteínas y material genético del virus, lo que convierte ya en esto en una primera línea de defensa. Claro, el mismo interferón pues tiene todos los sistemas de señalización, toda esta serie de elementos que acá son proteínas que juegan un papel importante en esa señalización para actuar y de esa manera pues producir piperinas, proteína MX y proteínas fosforiladoras que van a activar pues, toda una serie de elementos moleculares presentes dentro de la célula. Yo no soy especialista en sistemas de señalización, yo solamente soy biólogo, pero me permito mostrarles cómo funcionan las cosas. Pero, ¿por qué infectan los virus y por qué llegan a ciertas especies? La respuesta es muy sencilla: hemos coevolucionado con los virus. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nosotros, todas las especies del planeta en realidad, van haciendo cambios, evoluciones, el virus se va adaptando a esos cambios y a esas evoluciones, hasta llegar a virus que creemos exclusivamente de humanos o de animales, pero que ya vemos que esos virus de animales pueden tener la particularidad de saltar la barrera de especie. Aquí tenemos todo un grupo de virus respiratorios que ustedes ven todos actuando de una manera distinta. Desde el punto de vista clínico, pues uno habla de un síndrome agudo respiratorio, y dentro de ese síndrome, pues por sus conjunto de signos y síntomas, pues uno habla de una rinofaringitis, de una faringitis, de una laringotraqueobronquitis, de una bronquitis, bronquiolitis o neumonía. Pero desde el punto de vista particular, muchos de estos virus pueden causar un mismo cuadro clínico, y por eso pues, los signos y síntomas, con el respeto de todos mis colegas que se dedican a las ciencias clínicas, no son suficientes para dar un diagnóstico etiológico preciso. Entonces, ustedes ven que un mismo virus puede actuar sobre diferentes líneas, sobre diferentes lados, pero también un virus ha evolucionado con el fin de bloquear líneas o sitios de señalización. Aquí, por ejemplo, un factor de nuclear de transcripción de esos que estimula el núcleo de la célula es bloqueado por una proteína no estructural del virus respiratorio sincicial. Y ustedes ven diferentes virus, y entre esos coronavirus tienen pues, coronavirus no del que estamos hablando, sino de la misma familia, y metaneumovirus, virus adenovirus, pueden actuar bloqueando líneas de señalización. Entonces, en resumidas cuentas, puedo decir, cada virus utiliza un 10% de su material genético para regular la respuesta inmune que pueda hacer el paciente con el fin de eliminar al patógeno. Ahora bien, ¿cómo nos va dentro de la infección? ¿Cierto? O sea, los clínicos también saben muy bien que un mismo agente puede hacer que el paciente no le pase nada, no sienta nada, elimina el patógeno, pero es un paciente como resistente. Entonces la gente lo que dice: ¡ay, qué buenas las defensas de esta persona! ¿No? Tiene buenas defensas. Entonces, y las abuelitas dirán que eso es porque yo doy tal o cual cosa. Pero sucede que otro es tolerante y sencillamente reduce el daño, pero hay un porcentaje que muere víctima del mismo patógeno. O sea, ¿dónde están los problemas? ¿Cuáles son esos factores que determinan el curso clínico de un mismo agente infeccioso? Pues podemos dividir en factores propios del virus, factores propios del huésped o factores del medio ambiente. Ustedes ven, dentro del virus podemos hablar tipo de virus, virulencia del virus, dosis infectante. O sea, ¿qué cantidad de virus uno adquiere por vía respiratoria? Entonces, si yo soy trabajador de la salud y estoy viendo pacientes
que estoy atendiendo en el marco de un brote, pues yo voy a estar más expuesto continuamente a dosis infectantes. Pues no es raro que haya infecciones asociadas al cuidado de la salud y no es raro que muchos de los médicos puedan morir tratando de hacer bien a sus pacientes. Pero también, claro, temperatura, humedad, grado de contaminación ambiental juegan un papel importante para esto, para este desenlace. Entonces ustedes ven, este virus pues empieza en una época fría del año donde la gente se congrega alrededor de comunidades y está mucho más al interior de sus casas. Pero sucede que también no todos tenemos la misma edad, ¿sí? Algunos tenemos susceptibilidad genética, estado inmunológico, pero también tenemos diabetes, padecemos de diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otra comorbilidad que hace que nuestro pronóstico sea distinto y quizá más cercano a esto. Es necesario definir eso. O sea, ¿qué porcentaje de personas tiene infección leve? ¿Cuál es una severa? ¿Y cuál es una que puede ser mucho más grave hasta conducir a la muerte? Y eso pues no se conocía hasta hace 2 o 3 días, pues ya podemos definir más o menos, analizando 40.000 casos de la epidemia, pues cómo es esto. Y sabemos que el 80 y algo por ciento de las personas tienen infección leve o asintomática, o aún más, no tienen ningún síntoma pero están eliminando virus. Entonces, pues bien, eso es grave desde el punto de vista de contención de un brote epidémico. La transmisibilidad, o sea, qué tan eficaz, qué tan exitoso es el virus para pasar de una persona a otras susceptibles. Ustedes ven que hay unos que son más exitosos que otros. El caso del más exitoso cuanto a transmisibilidad es el virus del sarampión, el virus inclusive de la viruela, ¿sí? Una persona puede infectar a 5 o 7, en el sarampión puede infectar a 18. Una persona infectada. Claro, esas personas tienen que ser susceptibles, es decir, tienen que no estar vacunadas o tienen que tener alguna condición particular. Otros virus, pues ustedes ven, en el caso de este nuevo virus, se calcula entre 1.4 y 5.5, pero pues esto es bastante difícil de calcular y solamente los estudios epidemiológicos a medida que van avanzando van a dar un resultado pues mucho más preciso. ¿Por qué los problemas respiratorios? Sucede que el gesto fisiológico que hacemos más frecuente es respirar, lo hacemos 16 veces por minuto, mientras que si tenemos con qué podemos comer solamente 3 veces al día. Bueno, algunos comen más. Entonces los problemas gastrointestinales no son tan frecuentes porque es más fácil que un patógeno por ese efecto de respirar pues llegue a nuestro tracto respiratorio. Pero ese número de episodios que uno tiene por año pues depende de la edad. Los niños menores de 1 año pues pueden tener 5 o 6 episodios por año. Pero a medida que va creciendo, ustedes ven, el número de episodios va disminuyendo. ¿Por qué? Porque primero, pues, ya se ha enfrentado a muchos patógenos. Y segundo, pues ya el sistema inmunológico, por múltiple exposición, se va convirtiendo en un sistema de protección para el hospedero, de tal manera que cada vez uno hace menor número de episodios. Pero la infección respiratoria, cuando uno llega a las áreas clínicas, desafortunadamente esto no ha cambiado en los últimos 30 años que yo me estoy dedicado a esto, es que llega el paciente y le dicen, ah, eso es una gripita. Entonces yo hago la molestia a los estudiantes, entonces ¿cómo no divide las gripas? Gripita, gripota y otras más. Pues no, sucede que uno puede hablar por el tracto, la parte del tracto respiratorio que está afectada. ¿Pero por qué? La gente dice, no, es que me vacunaron contra la influenza y eso me dio. Mire, la vacuna que me dio, ¿sí ven cómo estoy? Pero es que se la dieron contra qué. O sea, no contra los 200 o más patógenos que afectan el tracto respiratorio. Sencillamente, la vacuna que colocan contra influenza, pues la dan con 4 virus de influenza
que tienen la posibilidad de tener una deriva antigénica, es decir, que van cambiando con el tiempo. Entonces, la única manera de estar seguro es aplicarse la vacuna todos los años. ¿Y contra qué protege la vacuna? Pues contra las formas graves y severas, la hospitalización, la mortalidad, la sobreinfección bacteriana secundaria. Entonces, pero ustedes ven, hay múltiples patógenos y entre ellos, pues sí, el coronavirus. Pero hay muchos coronavirus distintos desde el punto de vista genético y antigénico. O sea, uno tiene al menos 4 oportunidades de tener un resfriado común por los coronavirus más frecuentes que ustedes ven ahí señalados. Pero cuando uno nunca ha tenido uno de esos virus y se enfrenta a una nueva variante del virus, pues toda la población mundial es susceptible a ser infectada por este nuevo patógeno. ¿Por qué? Porque no tiene memoria inmunológica contra el mismo. Si ustedes ven, el coronavirus puede dar cualquier síndrome clínico. Puede dar resfriado común, faringitis, laringotraqueobronquitis, bronquiolitis, y puede dar tanto en adultos como en niños y en pacientes inmunocomprometidos también. Entonces, cualquier síndrome se puede asociar con coronavirus. Pero, ¿por qué emergen estas patógenos? ¿De dónde salen? Del contacto que tenemos con especies animales. Y muchas de esas, los sistemas de producción que tenemos para producir, por ejemplo, carne de cerdo, de pollo, pues son sistemas donde en un galpón se acumulan perfectamente 10.000 o 15.000 pollos, gallinas. Entonces es un ambiente pues de superpoblado, y pues en cada una de ellas, si se da un virus, puede tener la oportunidad de mutar o cambiar mucho. Ustedes ven, llegamos a este último coronavirus en el 2019. Pero si vemos estos virus emergentes en los últimos 100 años, y pues no están todos, pues cada uno ha tenido su impacto desde el punto de vista morbilidad y mortalidad. Antecedentes de estos coronavirus en patología aguda y en síndromes agudos respiratorios severos. Pues tenemos el virus SARS. Desgraciadamente se está perdiendo la parte superior de la transparencia, pero la cronología nos habla de que en el 2002 apareció este virus. El gobierno chino tuvo un grave inconveniente en ese momento y fue ocultar la infección hasta que ya se le salió de las manos. Y nadie tenía experiencia porque era un nuevo coronavirus. Es lógico. Para poderlo aislar, se tuvo la concurrencia de 17 laboratorios de virología a nivel mundial. Y claro, pues el que tenía más experiencia y el que ya lo había hecho fue el que dio con el patógeno, que era un grupo norteamericano que ya había trabajado con un virus emergente, un hantavirus, en Estados Unidos, en Nuevo México. Entonces, síndrome cardiopulmonar hanta. Que ustedes ven los esfuerzos de toda la población mundial para poder aislar este virus. Pero este virus no se pudo contener y salió de manera importante a múltiples países. Y pues todos los países que tienen una colonia de origen chino, pues más grande, pues son los que tienen mayor susceptibilidad. Entre ellos uno dice Canadá, Estados Unidos, Francia, pues son los que tienen población china. Australia también tiene una gran población de origen chino. Esta entidad fue contenida gracias a los esfuerzos de toda la población mundial y de todos los sistemas de salud pues, desarrollados. Afortunadamente no llegó a nuestro país. Ustedes ven que se habla de un 10% de mortalidad, de un poquito más de 800 casos, y algunas veces ustedes ven trabajando en condiciones de alta seguridad en los laboratorios para tratar de entender la fisiopatología de ese virus, pues se escapa e infecta a personas de los laboratorios. ¿Sí? Pero son brotes pues, pequeños. ¿Por qué? Porque son personas que están altamente vigiladas y tienen una infraestructura necesaria para contener los primeros casos que se den de una infección por un virus tan serio. Después surge en el 2012 el coronavirus de Medio Oriente y vemos que pues también llega, en algunos casos se ven inclusive en Inglaterra, y se ponen a ver que este es un virus
que está en murciélagos y es un virus que pasa